parte de lo que somos depende de nuestros genes. Es la mano con que nacemos, y las cartas que jugamos son nuestra vida completa. Uno puede estudiar con mucho empeño, pero siempre habrá alguien más inteligente. O trabajar tanto como sea posible, aún así habrá gente más importante o más bonita. O más artística. La mano que uno tiene depende totalmente del azar. Los genes que obtenemos de nuestra madre, de nuestro padre y cómo se combinan, hacen de nosotros un individuo único, pero todo es cuestión de suerte. Es el juego de la vida, algo que baraja los genes para crear un nuevo individuo y que se llama sexo. Mas la vida no tiene por qué ser así. Podríamos reproducirnos como lo hacen ciertas hierbas, plantando brotes, hablando de árboles genealógicos, o mediante fragmentación, algo que espanta quizás, pero funciona con la solitaria. Los hongos o setas prefieren el método de las esporas, acuden por millones a las reuniones familiares. O podríamos utilizar el método de las amibas, simplemente engordando y dividiéndonos. Pero no, tenemos que hacerlo a la difícil. Para la reproducción humana hacen falta dos y sexo. El hecho de que hacen falta dos organismos para producir uno es realmente una paradoja en biología, porque sería mucho más simple si solo un organismo produjera otro, nacimiento virgen o tener hembras que simplemente se clonen y se reproduzcan. Tomemos el lagarto de cola espinosa. Estos son animales partenogenéticos. En otras palabras, todas son hembras. Esta depositará huevos y todas sus crías serán hembras, genéticamente idénticas a sus hermanas y a su madre. Esto se llama eficiencia, un solo sexo. Cuando el reloj biológico de este lagarto se detiene, tan solo deposita unos huevos. Su educación sexual solamente tomaría unos 3 minutos. No hay apareamiento complicado ni todo eso del esperma, solo maternidad instantánea. La vida por omisión es femenina. La reproducción requiere que se le dé a la cría alimentación, recursos y tantas cosas que son función de la hembra. Y en las especies asexuales, especies que no tienen sexo, siempre son femeninas, sin macho alguno. Y así la función de la hembra tiene que existir para que la vida exista. Como todos saben, necesitamos al hombre para una cosa y solo para una cosa. ¿No puedes hacer algo más que eso? Yo prefiero considerar que el femenino es el sexo ancestral. En la evolución, los primeros individuos que se reproducían, tuvieron que haber sido de los que llamamos del tipo femenino, y que los machos evolucionaron después de ese tipo de individuos. Sin embargo, aún aquí entre las vírgenes hay algo más. No tienen necesidad, ni siquiera equipo para aparearse, pero eso no parece impedir que lo intenten. Estos individuos interactúan en forma tal que uno de ellos toma el papel de pseudomacho, el otro individuo tomará el papel de hembra. Al hacerlo, se estimulan para producir los huevos. Pero si el macho no es necesario para la reproducción, ¿para qué existe el sexo? ¿Por qué evolucionó el macho? Las respuestas sobre por qué y cómo llegaron los machos a ser el segundo sexo provienen de la investigación realizada en organismos microscópicos de una célula, las bacterias. Podemos hacerles cosas a las bacterias que jamás soñaríamos hacerle a otro organismo. Podemos manipular a sus compañeros, podemos hacerlas intercambiar sexo, incluso con miembros de otras especies. Podemos hacerles toda clase de cosas terribles y luego irnos a dormir sin sentir remordimiento. Aun cuando pensamos que la bacteria no es sexual, no tiene las características obvias que buscamos en un compañero sexual.
Son en realidad criaturas muy sexuales. Las bacterias que yo estudio no paran en mientes para copular. Lo hacen con casi cualquier molécula de ADN. Se unen y las llevan a la célula. Pero solo se recombinan en las moléculas miembros de su propia especie. El inicio mismo del sexo todavía es un enigma para los biólogos evolucionarios. Quizás se inició cuando una célula se enmendó a una asociada, la que comía, apoderándose de los genes de la que era comida. El maravilloso y complejo mundo de las criaturas sexuales pudo haberse iniciado como canibalismo. Bueno, este es uno de los conceptos. El segundo concepto es que las células tienen sexo, no solo por su bienestar, sino por la transferencia interesada de los elementos genéticos que viven dentro de ella. Esa es la teoría de los parásitos, y cuando se ve de esa forma, genes egocéntricos que están encargados de la evolución y organismos que solo son el medio en que los genes se duplican. El tercer concepto es que el sexo funciona como un taller de reparación, donde los errores atrapados en una célula pueden repararse con las partes que existen en otra célula. Este es el aspecto que hemos concentrado en nuestro trabajo, y el que tiene más sentido según creemos. Sin embargo, el sexo se inició, y categóricamente podemos decir que a través de eones de evolución, las criaturas con dos sexos tuvieron más éxito que las criaturas con uno solo. Por eso el sexo ha sobrevivido hasta convertirse en una de las realidades de la vida. En el principio, y por cientos de millones de años, en los mares de la Tierra abundaban las moléculas en multiplicación. No había sexo y no cambió mucho con los eones, hasta que un día unas simples células intercambiaron genes y cambiaron el mundo. Literalmente, esas sencillas células que tenían sexo evolucionaron. Todo comenzó con la primera especie que pobló el planeta. Las plantas son básicas, son el alimento de todo el planeta. Para mí la biología es el estudio de las plantas y sus parásitos. Todo lo demás es un parásito de las plantas. Se las come, nosotros lo hacemos. Y si no comemos las plantas, comemos algo que comió plantas. A un botánico como el profesor Warren Wagner puede perdonársele que sea un chauvinista de plantas. Después de todo, el principio no fue sino escoria del agua. Se inicia con las algas verdes y las algas tienen todo tipo de ciclos de vida. Luego llegamos a los helechos. Los helechos cuentan con el ciclo de vida más simple de todos. Son muy decentes. Pero luego vamos a las plantas marinas, particularmente las que florecen. Ahí se torna verdaderamente complicado y ahí se ven muchas formas diferentes de reproducción sexual. ¿Y cuál es el objeto? ¿Por qué tienen sexo las plantas? El pensamiento actual, creo yo, es que el sexo es necesario para la evolución de las plantas. Las plantas requieren de dos especialidades. Una es reproducirse a sí mismas para ocupar espacio. Y la otra es el cambio. Hay que cambiar porque hay cambios en el clima, cambios en la caída de lluvia, cambios por causa de los volcanes, cambios por nuevos tipos de organismos. Y para subsistir en esta melee de constantes cambios, uno tiene que cambiar. Y la única manera de hacerlo es a través del sexo.